este caso vamos a hablar del mundo de los tejidos vasculares de las plantas, específicamente el xilema y el floema. Los tejidos vasculares de las plantas son medios de vida de las plantas, responsables de transportar agua, nutrientes y compuestos orgánicos. A lo largo de toda la estructura de la planta, los haces vasculares han ido existiendo durante cientos millones de años. Son una clave en la evolución de las plantas, ya que permiten que las plantas crezcan más y se adapten a diversos entornos. Antes de poder iniciar en el área de xilema y el floema, vamos a ver cómo se desarrollan estos tejidos vitales. Los tejidos vasculares se originan a partir de células aristomáticas, particularmente en los meristemas apicales y meristemas laterales, como el cambium vascular. Ahora vamos a ir analizando los tejidos del xilema. Vamos a comprender el xilema, que es clave para comprender cómo crecen las plantas y cómo se adaptan en sus entornos, cómo prosperan ellos al adaptarse en sus entornos, desde árboles imponentes hasta las flores silvestres. Los tejidos del xilema son una parte esencial del mundo botánico. Las células del xilema en los haces vasculares son como el sistema de plomería de una planta, de transportar agua y minerales disueltos desde las raíces al resto de la planta. Como bien sabemos, el agua puede moverse a velocidades increíbles, a veces superando los 100 metros por hora en árboles altos, lo que invierte en uno de los elevadores más rápidos de la Tierra. El xilema consta de varias células claves, tipos que incluyen las traqueidas, elementos de los vasos xilema, parenquima y fibras del xilema. Las cabezas de las tráqueas son células largas y ahuesadas y constituyen una porción significativa del xilema en la mayoría de las plantas vasculares. Tienen paredes gruesas y pequeños orificios superpuestos. Estas células están altamente especializadas para el transporte de agua y brindan soporte estructural a los árboles. Los elementos vasculares de las plantas, por otro lado, son células más anchas y más cortas, con paredes extremas perforadas. Estas perforaciones son llamadas placas de perforación de vasos, que permiten un flujo de agua más eficiente entre las células. Estos elementos vasculares son característicos de los angiospermas o plantas con flores, ¿no? Las células del parenquima del xilema están asociadas con el xilema y a menudo son intercaladas entre las tracoides, elementos vasculares. A diferencia de las tracoides y los elementos vasculares, las células del parenquima del xilema retienen sus núcleos y participan en diversas funciones metabólicas, incluyendo el almacenamiento y la reparación. Las fibras del xilema son células de paredes largas y gruesas que brindan soporte a la planta. Por lo general se encuentran junto a las traqueidas y elementos vasculares. Estas traqueidas y elementos vasculares son fibras que agregan fuerza al xilema de la planta, ayudando a resistir el estrés mecánico. Estos diversos componentes del xilema trabajan en sinergia para transportar agua y minerales disueltos de manera eficiente por toda la planta. El xilema generalmente se ubica en el centro del tallo y las raíces se transportan el agua y los minerales, ¿cierto?, a través de los vasos del xilema, debido a los mecanismos de transpiración y tensión de cohesión en algunas plantas como el bambú,
Los haces vasculares son particularmente grandes y eficientes. El bambú puede transportar agua y nutrientes a un ritmo sorprendente, lo que le ayuda a crecer rápidamente, a veces hasta 1 metro por día. Las células del xilema tienen paredes gruesas, reforzado con lignina, lo que hace fuerte y rígido. En algunos árboles, como la secuoya gigante, el xilema puede ser tan resistente que proporciona resistencia natural contra la putrefacción y la descomposición, que permite a estos árboles vivir durante mucho tiempo. Vamos a ver ahora el enfoque hacia los tejidos del floema, uno de los no reconocidos, en el reino vegetal. Alguna vez las plantas transportan los nutrientes esenciales que producen a través de la fotosíntesis a varias partes de su cuerpo. Esto es gracias al increíble tejido del floema. En este caso vamos a explorar su estructura, su función y la forma, ¿no?, de extraordinaria en que sustenta la vida. El floema del mundo vegetal es responsable de transportar compuestos orgánicos, principalmente azúcares, desde las hojas a otras partes de la planta. Mientras que las células del xilema generalmente mueren en la madurez, las células del floema en haces vasculares permanecen vivas y mantienen su actividad metabólica para apoyar al movimiento de los azúcares por toda la planta, similar a un sistema de transporte vivo. El sistema del floema consta de elementos de tubo fibroso y células compañeras como el parenquima del floema y las fibras del floema. Los elementos del tubo fibroso son las principales células funcionales del floema. Son células alargadas en forma de tubo que forman las condiciones para transportar azúcares y otros compuestos orgánicos a lo largo del sistema de la planta. Estas células tienen placas fibrosas especializadas con perforaciones que permiten el movimiento de nutrientes entre las células. Las células compañeras están estrechamente asociadas con los elementos del tubo fibroso y desempeñan un papel crucial en el apoyo de sus actividades metabólicas. Estas mantienen sus núcleos y son responsables de proporcionar energía y nutrientes a las plantas. El elemento del tubo fibroso garantiza el transporte eficiente de los azúcares. Las células del parenquima del floema están dispersas por todo el tejido del floema y cumplen diversas funciones. Estas células almacenan almidón y otras sustancias, participan en los procesos metabólicos y también ayudan a mantener la integridad del floema. Y las fibras del floema son células largas y delgadas que proporcionan un soporte estructural. El tejido del floema, sus paredes fuertes, mejoran la estabilidad general del floema y ayudan a resistir tensiones mecánicas. Estos diversos compuestos del floema trabajan en armonía para transportar azúcares y otros compuestos orgánicos de manera eficiente a lo largo del flujo de la planta, de las funciones a través de un llamado translocación, donde los azúcares son transportados, ¿no? Esto es gracias al mecanismo del flujo de presión, con células acompañantes que apoyan las funciones metabólicas de los elementos del tubo fibroso. Ahora, vamos a profundizar las diferencias entre el floema y el xilema. Estos dos tejidos son cruciales para la supervivencia de una planta.
El floema y el xilema son tejidos especializados que se encuentran en las plantas, ¿cierto? Son responsables de transportar las sustancias esenciales. Aquí está pero estas funciones distintas es que el xilema, como les mencionaba, transporta principalmente el agua y minerales desde las raíces al resto de la planta. Estos tejidos están formados por células muertas con paredes de lignina que crean una estructura resistente y rígida, ¿no? Esta característica estructural ayuda a sostener el floema de la planta. Por otro lado, se trata de mover los alimentos que transportan los productos de la fotosíntesis, como los azúcares y otros compuestos orgánicos de las hojas, ¿no? Donde se producen en otras partes de la planta para el almacenamiento de crecimiento o energía. Una de las diferencias claves entre el floema y el xilema radica en los tipos de células que los componen. Las células del xilema están en su mayoría muertas en la madurez y forman tubos largos y huecos, mientras que las células del floema están vivas y participan activamente en el proceso de transporte. Otra diferencia significativa es la dirección del transporte. El xilema transporta principalmente agua y minerales hacia arriba, desde las raíces hasta las hojas, por lo que es un flujo unidireccional, mientras que el floema transporta compuestos orgánicos en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo de la planta. Entonces, ¿cómo se diferencian este impacto del crecimiento en las plantas? El papel del xilema es el de transporte del agua y es crucial para mantener la turgencia y sostener la estructura de la planta, mientras que el transporte de azúcares y nutrientes por parte del floema es esencial para el crecimiento de reproducción y la producción de energía. En conclusión, el floema y el xilema son como un dúo dinámico del sistema vascular de una planta, sistema que trabaja en conjunto para asegurar su supervivencia y crecimiento, mientras que el xilema se conoce en el transporte de agua y minerales y el floema se encarga de la distribución de alimentos de la planta. Los tejidos vasculares de la planta están organizados en haces vasculares que pueden variar en su disposición entre monocotiledóneas y dicotiledóneas. Por ejemplo, en monocotiledóneas, como las gramíneas, son dispersos por todo el tallo, mientras que en las dicotiledóneas, como los árboles, están dispuestos en un anillo, y los haces vasculares son cruciales para el crecimiento primario y secundario de las plantas. El crecimiento primario es responsable del crecimiento inicial de longitud de la planta, mientras que el crecimiento secundario, impulsado principalmente por el cambio vascular, aumenta la circunferencia de la planta. Hay que tener en cuenta que la estructura de la actividad del xilema y el floema varían entre especies de plantas. Por ejemplo, los árboles caducifolios, la actividad de los haces vasculares cambia con las estaciones. Durante el invierno, el xilema puede disminuir para conservar agua, mientras que en primavera se acelera para transportar el agua necesaria para el crecimiento de la nueva hoja. Además, algunas plantas del desierto han desarrollado haces vasculares especializados que les permiten almacenar agua de manera eficiente. Estas adaptaciones les ayudan a sobrevivir en ambientes hostiles con escasez de agua. Y ambientes hostiles con escasez de agua, ¿no? Y de ahí
no tienen una descripción general completa de los tejidos vasculares de las plantas, desde el desarrollo hasta las funciones de sus componentes y cómo sustentan la vida vegetal. Así que hay que ver como el tema de cómo es que un hermoso jardín puede quedar, es gracias a los tejidos del floema y el xilema, que ellos trabajan arduamente para mantener a una planta sana y muy fina y muy próspera y muy elegante.